Listo. Bueno, pues buenas noches. Yo soy Gigi Álvarez, para las que me conocen y para las que no también. Mi nombre es Edith Álvarez, pero los niños empezaron a decirme Gigi y entonces pues ese nombre se me quedó. Bueno, me decía mi mamá así de chiquita y entonces alguien escuchó y me empezaron a decir Gigi. Entonces es el nombre artístico. Gigi Álvarez y bueno, soy guía Montessori de casa de niños desde hace 16 años, 17 ya. Soy arte educadora, soy mamá de 2 hijos, 19 y 12 años. Me dedico a compartir talleres para niños, para papás, para docentes, para facilitadores, terapeutas y demás interesados en todos los temas relacionados con el desarrollo integral del niño, desde Montessori, los procesos de aprendizaje ágil, homeschooling y también arte educación. Entonces, bueno, pues les doy la bienvenida a este taller. Me gustaría que brevemente nos contaran su nombre, si tienen hijos, de qué edades son, o si trabajan con niños, de qué edades son los niños con los que trabajan, niños y niñas, y por qué están aquí, qué esperan de este taller. ¿Quién quiere empezar? Hola, buenas noches. Hola, Berenice. Me llamo Berenice, tengo 31 años y tengo tres niños, una de 4, una de 2 y un pequeño de 5 meses. Y me gustaría enseñarles de una mejor manera pues a leer y escribir a mis hijos. Ok, bienvenida, Berenice. Gracias. Gracias por estar aquí, aquí en este taller. No solamente, claro, nuestro enfoque es leer y escribir, pero vamos a entender muchísimas cosas más de la filosofía y del método Montessori, el detrás de cámaras. Bienvenida, Berenice. Gracias. ¿Quién más quiere compartir? Hola, yo soy Yera. Hola. Bueno, así me dicen más cortito. Tengo una hija de 2 años. Es mi única hija. Y pues me interesó mucho el curso porque pues yo ya he leído un poco de la filosofía Montessori, no toda, pero a partir de ahí pues fue que pues creó en mí como que esa sensación de querer llevar a mi hija por ese camino. Estoy apenas, ella aún no entra a guardería, entonces estoy como también viendo opciones. Me gustaría una escuela Montessori, pero pues ahorita por lo pronto pues estamos así en casa. Muy bien, bienvenida, Yera. Gracias. Estoy segura que te va a servir mucho porque vamos a ver, pues desde etapas muy tempranas, ¿no? De todo el desarrollo del lenguaje, entonces estás muy a tiempo de comenzar a trabajar con ella. Espero que te guste. Bienvenida. ¿Quién más quiere compartir? Mabel. No sé si se escucha, porque yo ya no escucho nada. Ya no las escucho. Sí, te escuchamos. Bueno, mi nombre es Mabel, tengo 31, tengo una hija de 2, ya casi 3, a punto de entrar a preescolar, va a entrar a preescolar pues normal, pero pues sí en casa hemos empezado a tener más las nociones de la filosofía que es la Montessori, pero pues obviamente aquí no hay muchas escuelas cerca, entonces por eso como para dar un plus en casa y tratar de llevarlo pues también con otras herramientas. Buenísimo, bienvenida, Buenísimo, Mabel. bienvenida Mabel. ¿De dónde estás?
Almoloya de Juárez, Estado de México, es que sí hay una, pero no aceptan así a muchos niños y sí nos queda medio lejos. Ok. Bueno, pues espero que te lleves algunas herramientas para que puedas aplicar Sí, ahí con gracias. tu pequeña. Bienvenida, Mabel. Nos falta María Esther. ¿Sí se escucha o no? Sí, ¿verdad? Ah, ok. Buenas tardes, pues mi nombre es Esther Castro. Yo soy mamá de 3 niños, uno de 5 años, otro de 4 y otro de 2. No todos con B, ¿verdad? Pero y soy maestra de primaria, trabajo en escuela pública, pero pues he estado pues leyendo acerca de la filosofía Montessori. La verdad que me ha parecido muy interesante. Este ciclo escolar que pasó, me asignaron primer grado. Yo ya había trabajado algunas estrategias con mis hijos y me parece muy interesante porque considero que les, les da como mucha estructura, ¿no? Mucha estructura mental a los niños y creo que eso es algo que les favorece en pues muchos aspectos de su desarrollo, de su vida. Y pues ahora estuve aplicando algunas estrategias con mis alumnos también para la cuestión del proceso de la lectoescritura, porque pues toda esta cuestión de la educación a distancia sí vino a afectar muchos aspectos en los niños, ¿no? La mayoría tuvieron preescolar en línea, entonces sí fue como bien complicado. Me pareció muy interesante, vi resultados, me agradó. Entonces, pues ahora que estaba ahí navegando, vi el taller y me pareció interesante para pues tener un poco más de herramientas, ¿verdad? Para poder ofrecer tanto a mis hijos como pues, a mis alumnos. Buenísimo, Esther. Pues bienvenida. Qué bueno que ya estés poniendo en práctica algunas cosas. Yo espero que este taller te dé pues más sustento y más bases para conocer el porqué de cada cosa y también pues más herramientas todavía, ¿no? De las que ya puedas tener ahorita aplicando. Les doy la bienvenida nuevamente a ustedes y a las que van a ver el curso grabado. Hay muchas que se inscribieron, pero que no pueden estar a la hora, entonces lo van a ver grabado. Espero que todo salga bien, que se vea la cámara muy bien y todo. Y bueno, pues antes de arrancar, quisiera comentar algunas cositas, algunos detalles. Una, pues asegurarme que estén todas en el grupo de WhatsApp, al menos las que están aquí. Las que están en línea, pues lo vamos a trabajar de otra manera, pero las que están aquí, que estén en el grupo de WhatsApp. Ese grupo de WhatsApp es para que puedan, si en algún momento del día, de la semana, les surge alguna duda o tienen alguna complicación, nos podemos comunicar por ahí, ¿vale? Dos, vamos a abrir un grupo, les voy a dar acceso a un grupo de Classroom, donde les voy a ir subiendo la clase grabada por si la quieren volver a ver. Y también ahí voy a subir los ejercicios de cada día para que ustedes los entreguen, ¿ok? Son ejercicios sencillos, fáciles de realizar para que no nos compliquemos mucho, pero que son importantes que los realicen ahí, porque ahí yo les doy retroalimentación personalizada. Entonces es importante que hagan estos ejercicios, estas actividades para que podamos, como trabajar también, además de lo que trabajamos aquí en la clase en grupo, pues también podamos tener un trabajo personalizado y podamos también ahí mismo, pues, aclarar dudas o lo que ustedes quisieran comentar en ese espacio, ¿ok? También les voy a, en este grupo, también les digo, en este Classroom, también les voy a compartir algún libro, algunos videos, diferentes herramientas, diferentes recursos extras, para que los tengan ahí a la mano también, ¿vale? Estas clases grabadas van a estar abiertas después de que termine el curso, una semana extra por cualquier cosa y después se cierra la plataforma, ¿vale? Otra cosa que me gustaría comentar es que tengan una libreta a la mano.
procuro no interrumpir mucho como la charla para que al final podamos hacer todo como la ronda de preguntas, de comentarios y de dudas. Entonces, tengan una libreta a la mano para que todo lo que les vaya surgiendo en el proceso de la clase lo anoten. Si es que tienen alguna duda o algún comentario que hacer, anótenlo para que al final podamos retroalimentar entre todas, ¿vale? Otra cosa importante es que seguramente aquí se comentarán cosas, se harán observaciones o aclaraciones, a veces incluso personales, ¿no? De cosas que suceden en nuestro núcleo familiar con nuestros hijos. Entonces pido mucha discreción y mucho respeto para todas las que estamos aquí, pues para que nos sintamos cómodas, ¿no? Que se cree una comunidad de mucho respeto. Entonces, bueno, les pido encarecidamente que nos respetemos entre todas. Yo sé que todas entramos con esta disposición, pero no está de más siempre recordarlo, ¿no? Y por otro lado también, pues pedirles que pues tengamos nuestras cámaras prendidas, porque yo sé que es un curso virtual y que a veces aprovechamos para, en lo que estamos escuchando, hacer otras cosas, o si están los hijos o lo que sea. Pero es importante para mí que estemos presentes, ¿no? Que estemos con las cámaras prendidas para que estemos lo más presentes posibles. Y pues que aunque estemos a la distancia, pues nos conozcamos y nos miremos las caras, ¿vale? Los materiales que se pidieron los vamos a empezar a utilizar a partir del miércoles, entonces todavía tienen tiempo de prepararlos con calma. Algunos los utilizaremos el miércoles, otros el jueves y otros el viernes, entonces vayan ahí teniendo su material poco a poco. ¿Qué otra cosa? Pues nada, creo que hasta ahí son como mis recomendaciones y pues vamos a empezar, ¿vale? Voy a compartir bueno, ¿nadie tiene alguna duda, comentario hasta este momento? ¿Todo bien? Todas están en el grupo, ¿verdad? Buenísimo. Voy a compartir la pestaña para que comencemos a ver la presentación de hoy. Ay, no cargó. Pero otra vez. Ahí está. Muy bien. Creo que ahora sí ya la vemos. Hoy vamos a hablar sobre quién fue María Montessori y los periodos sensibles. María Montessori nació en 1970 en Chiaravalle, Italia. Se convirtió en la primera mujer en recibir el título de doctor en medicina en Italia en 1896. Ella rompió con todos los estereotipos que habían en esa época hacia las mujeres, aunque ahorita veremos por qué pienso que no del todo, pero no a mal modo. Ella, en ese tiempo, la única profesión que de alguna manera se le permitía a la mujer estudiar o para la cual se le permitía prepararse era para ser maestra. Todas las demás profesiones, pues, estaban delegadas a los hombres. Entonces, ella, pues, rompe un poco, va en contracorriente, ¿no? Rompe un poco con los estereotipos de la época y entonces decide estudiar biología, estudiar medicina y contra todo pronóstico logra titularse como doctor en medicina en Italia. En este proceso, trabaja en la clínica psiquiátrica de la Universidad de Roma. Y en este proceso que ella vivió dentro de la Universidad de Roma, trabajando sobre todo con niños que estaban ahí, digamos, encerrados o, sí, pues encerrados por alguna deficiencia mental, ella, observándolos y trabajando con ellos, se convence de que la deficiencia mental que estos niños tenían era más un problema pedagógico que médico. Es decir, que todo lo que sucedía en el entorno del niño, emocionalmente, socialmente, familiarmente, afectaba directamente a este desarrollo natural del niño y era más bien un problema que se debía tratar pedagógicamente, más que tenerlos encerrados en un psiquiátrico o medicarlos, etcétera, o tratarlos bruscamente porque así eran tratados por lo salvajes que eran, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues ella dice, no, esperen, esto es pedagógico.
¿no? Esto tiene que ver más con la educación, con el desarrollo y el entorno en el que viven que con un problema psiquiátrico. Después de esto, se enfrentó a muchísimos temas, muchísimos problemas, muchísimas críticas acerca de lo que ella iba haciendo dentro de este psiquiátrico. Pidió algunas becas, pidió apoyos para seguir desarrollando esta investigación que ella estaba haciendo, basada en el método científico, ya que ella era médico. Entonces, basada en el método científico, quería seguir explorando e investigando el proceso del niño dentro de estos psiquiátricos. Se da cuenta de que a través de los sentidos los niños pueden explorar y reconocer muchísimas cosas y aprender muchísimo, pero se da cuenta a través de la observación, porque el método científico se basa en la observación. Por lo tanto, ella se da cuenta a través de la observación que hay muchas posibilidades de que el niño mejore en estos centros psiquiátricos y que aprenda muchísimas cosas, no solo a desenvolverse con otros seres humanos, sino también aprenda conceptos, aprenda a escribir, a leer, a contar, a sumar, a restar, todo lo que implica el trabajo, digamos, académico, también lo podía aprender de esta manera. Y entonces, pues crea el método, de alguna manera empieza a ya aplicar estas observaciones, la llevan a descubrir o a crear nuevos materiales, a crear nuevas herramientas para enseñarle a estos pequeños que están en el psiquiátrico y pues demuestra de alguna manera que su método, que su forma de hacer las cosas tiene resultados positivos para estos niños, ¿no? Que empiezan a regularizar sus conductas, que empiezan a regularizar y a entender el porqué de algunas cosas y de algunas reacciones de los adultos también. Y entonces empieza a haber una fluidez en el desarrollo de estos niños, ¿no? Más adelante funda la primera casa de Bambini, que es Casa de los Niños, en San Lorenzo, Roma. San Lorenzo era una comunidad de muy bajos recursos, con personas que vivían en pobreza, con muchos problemas sociales, de delincuencia, de prostitución, etcétera. Y en esa zona querían construir un complejo habitacional, pues de altos, digamos, de clase media alta, ¿no? Y pues no les convenía que hubiera este tipo de personas, así que invitan a María Montessori a, pues como que a fundar una escuela ahí para que pudieran los niños de esa zona, pues regularizarse un poco y no estar, y que la plusvalía de estos edificios o estas construcciones que querían hacer, pues subiera, ¿no? Entonces, que no fuera este barrio bajo que estaban acostumbrados que fuera, y entonces fundan la primera casa de Bambini, empieza a trabajar con niños de bajos recursos y empieza a aplicar ya el método como tal, ya a entrenar a otras personas para que también se hagan cargo de estos espacios, y también pues a demostrarle a los padres de esa sociedad, digamos de clase media baja, o baja más bien, que podían hacer cosas diferentes y que podían hacer cambios importantes en el desarrollo de sus hijos sin tener que ir a una escuela de lujo, ¿no? O sin tener que ir a la escuela prácticamente, ¿no? Porque ellos pues no tenían a veces para la educación, para pagar escuelas, entonces muchos de estos niños pues crecían sin ningún tipo de educación formal, ¿vale? Entonces, bueno, pues le brinda una oportunidad y un espacio muy valioso a los niños de esta comunidad y a las familias de esta comunidad. Y aquí es donde realmente, digamos que se da a conocer ahora sí el método Montessori, ¿no? Al menos en Italia. Después de esto, en 1909, escribe Pedagogía Científica Aplicada a la Educación del Niño en las Casas de los Niños. Es su primera publicación y es en la que se da a conocer el método, cómo funciona, los efectos tan positivos que tienen los niños, los cambios que presentan las familias también en San Lorenzo y pues de aquí para el real, ¿no? De aquí en adelante, pues también escribe muchísimos otros libros. Ella vivió en la época de Mussolini con una dictadura imponente, ¿no? Ella la invita a Mussolini a crear una escuela para maestros donde ya se formen guías Montessori. Y cuando está a punto de abrirse esta escuela, ella se da cuenta de quiénes están inscribiéndose a la escuela, a la formación, y se da cuenta que la mayoría de los que están inscritos son soldados de Mussolini. Y entonces ella comprende que lo que quieren hacer es utilizar su método para poder instaurar las ideas de la dictadura. Por lo tanto, pues decide renunciar al proyecto
por lo cual obviamente causa el enojo de Benito Mussolini y tiene que irse de Italia. Se va de Italia, se va a la India y entonces ahí comienza a aplicar el método, a poner escuelas y el método se difunde muchísimo. Claro que esto causa, el hecho de que la exilien, ¿no? O se exilie de Italia, pues claro que le causa muchísima publicidad, ¿no? De alguna manera y entonces personas de otros países empiezan a conocerla y da el salto a Estados Unidos en algún momento en el que ya ahora sí, este salto a Estados Unidos hace que el método se difunda en todo el mundo y entonces empiecen a crearse más y más y más colegios Montessori, ¿vale? La idea de María Montessori nunca ha sido que sea como un método que al que nadie puede acceder, sino todo lo contrario. Sin embargo, en la actualidad, pues ahora es un método educativo que se utiliza por moda y para muchas veces, en muchos casos, para pues estatus sociales altos, ¿no? Porque son caras las escuelas Montessori. Sin embargo, la idea de María Montessori no era esa, ¿no? Sino que llegara a todos los niños que se pudiera y que tuvieran acceso a ella niños de bajos recursos que vivían en condiciones muy difíciles y poderlos ayudar, ¿no? Y también a los niños de clases altas que también viven en contextos difíciles, aunque parezca que no. Son de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, pues se empieza a difundir el método. Ella, en este trayecto, cuando trabajaba en la clínica psiquiátrica, pues tiene unos que veres con el director, se me fue ahorita el nombre, el apellido, se me fue ahorita, perdón. Pero bueno, el punto es que ellos se enamoran, ella se embaraza, tiene un hijo, pero la mamá de este, se me fue el nombre, de este señor, de este doctor, pues tenía otros planes para él, no que se casara con María Montessori, así que cuando nace su hijo, pues se lo quitan. Y a cambio de que ella pueda verlo, al menos una vez al mes, pues le dicen que puede irlo a visitar, lo dejan en un rancho, en una hacienda, y lo puede ir a visitar, pero no puede decirle que es su mamá, ¿no? Porque pues obviamente el niño iba a querer irse con su mamá. Entonces crece con una nodriza, con una familia que cuidaba ahí la hacienda, y pues María lo iba a visitar una vez al mes, y era su amiga, y era de alguna manera como algo así como su maestra. Y ese es el único contacto que tiene con su hijo hasta ya muy grande, ¿no? Hasta los 18, 17 años. Entonces, bueno, vivió una vida que yo siento que de alguna manera, en cierto punto la favoreció porque pues tal vez si hubiera tenido que dedicarse a su hijo, tal vez no se habría podido dedicar de lleno a la creación del método o a seguirlo aplicando, o a seguir haciendo pues sus pruebas, digamos. Pero por otro lado también el no tenerlo cerca yo creo que la inspiró muchísimo, ¿no? Y la hizo también desbocarse y querer hacer algo o cubrir esa necesidad que ella tenía de tener a su hijo cerca, pues con otros niños. Yo pienso, ¿no? No sé. Pero bueno, fue una vida muy, muy interesante, de muchos éxitos y de mucho a ir contracorriente todo el tiempo, una mujer convencida pues de algún modo feminista también, ¿no? Porque se tuvo que enfrentar a muchos roles que estaban establecidos y luchar contra muchas cosas que sucedían en esa época, a las mujeres, ¿no? Muchas críticas, etc. Muere en Holanda en 1952, ya con muchísimos libros publicados, con todo un método y una fama pues muy grande, ¿no? Ya la gente colaboraba muchísimos psiquiatras, pedagogos, psicólogos, doctores, se influenciaban y compartían con ella, ¿no? Todas esta forma de educar al niño. ¿Vale? ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? ¿Algo que quieran sumar? ¿Algo que quieran comentar? ¿Qué les parece la vida de María Montessori? Venga, chicas. Pues pienso que obviamente las circunstancias, ¿no? Como a todos son los que orillan
pues a querer innovar, ¿no? La necesidad, lo que uno está observando, qué es lo que hace falta pues en los niños, ¿no? Para que puedan aprender, es lo que nos mueve, en este caso, a ella, ¿no? Y la verdad, por ejemplo, obviamente en aquella época pues era muchísimo más difícil porque la mujer estaba como muy limitada a las actividades que podía desarrollar. Pero, por ejemplo, ahorita, o sea, ya te lo traes aquí a la actualidad y hay mucho papá, bueno, al menos yo estoy en el sector público y es todavía más difícil, ¿no? Porque pues son generaciones también de papás que ya traen una educación, ¿no? Y este método, aunque tiene bastante tiempo, aunque pues no es tan conocido por muchos, entonces a veces que tú quieres implementar cierto tipo de actividades, para ellos, para muchos papás no tiene sentido. Y eso es algo con lo que tienes que ir luchando también tú, porque uno le afecta, sabes que sí, sobre todo si lo aplica en tu casa con tus hijos, sabes que sí puede haber avances, hay muchos aprendizajes con los niños, pero ya al momento de que uno adaptar en otro sector, por ejemplo, en este caso en la escuela, que no es una escuela que tenga este tipo de metodología, pues sí es complicado, ¿no? Es complicado, pero al final creo que pues que el mismo trabajo de los niños y los resultados que están dando los niños, pues son los que permiten ir avanzando, como en su momento pasó con ella, ¿no? Así es, los niños hablan, ¿no? Ellos son los que demuestran cómo suceden las cosas. Sí, tienes razón, o sea, a pesar de ser un método que ya tiene tantos años, pues es hasta cierto modo poco conocido. Y en un país como el nuestro, ¿no? Y en general en Latinoamérica, pues es complejo, es complicado irlo metiendo porque somos muy tradicionalistas, ¿no? Somos muy de, pues así me enseñó mi mamá. O así era en mis tiempos. Entonces, con esta idea tradicionalista, pues a veces nos permitimos conocer nuevas formas, bueno, no nuevas porque son muy viejas, pero conocer formas alternativas de hacer las cosas, ¿no? Entonces, pues sí, como bien lo dices, para las que nos dedicamos a hacer las cosas de otra manera, sí, es siempre ir contracorriente y tratando siempre de demostrar, ¿no? Porque no nos creen que sí funciona de otra manera. Y bueno, pues, pero ahí están los resultados, poco a poco se van viendo y también ha sido complejo también, por ejemplo, cuando yo me estaba formando para guía, mi formadora, mi instructora, ella la contrataron en el DIF de Puebla, yo estudié en Puebla, a ella la contrataron en el DIF de Puebla para que pudieran como instaurar el método dentro de los DIFs, ¿no? O sea, era una oportunidad maravillosa y grandiosa para aplicar, ¿no? Para que se vieran mucho más los resultados y a lo mejor en algún momento dado la SEP pudiera creer, ¿no? En el método y a lo mejor invertir en él, ¿no? Sin embargo, lo más difícil para mi maestra terminó dejando el proyecto porque lo más difícil para ella fue enfrentarse con las maestras, con las encargadas del DIF, que no estaban dispuestas a hacer cambios. Porque el método Montessori, y ya lo vamos a ir viendo en el transcurso de la semana, el método Montessori delega al niño la responsabilidad de su proceso, aunque nosotros seamos las guías y las acompañantes en este proceso. Y muchas veces la educación actual, al menos en México, educa a los educadores con un ego muy grande. Y en Montessori ese ego tiene que irse a la basura, porque tú no eres el protagonista de esto, es el niño. Y entonces es muy difícil, y mi instructora lo decía, es que es súper difícil enfrentarme a las maestras que van a estar a cargo de estos niños y de este proceso que yo voy a llevar, digamos que ella iba a coordinar,
porque no quieren hacer los cambios, porque están completamente cerradas a que ellas saben cómo se hace y no hay otra diferente. Entonces, el proyecto terminó por truncarse, no se culminó, no se terminó porque simplemente no hubo la posibilidad de que las maestras se dieran y se dieran la oportunidad tanto a ellas como a los niños de vivir de otra manera el proceso educativo, ¿no? Tristemente así fue, por lo tradicionalistas que somos, ¿no? Para eso estamos en estos talleres, para hacer esos pequeños cambios, al menos en nuestros mundos, ¿no? En nuestros pequeños mundos. En algún momento llegarán a más personas todavía. ¿Alguien más que quiera comentar algo? Ya no estamos aquí peinando, se me rompió la liguita y ya se me deshizo. Muy bien. Bueno, pues vamos a continuar. Voy a comentar, vamos a empezar a hablar de los periodos sensibles, que es algo muy importante. La filosofía Montessori tiene muchas vertientes y muchas cosas muy importantes, pero para funciones de este taller, pues me parece muy importante hablar sobre los periodos sensibles, así que vamos a entrar de lleno a ello. El niño no es un recipiente vacío que tenemos que llenar. Lo que debemos hacer es ayudar a que el niño alcance su propio potencial. Lograremos esto únicamente a través de la observación y la paciencia, apagándonos a nosotros mismos para permitir que el niño nos muestre sus necesidades e intereses reales. María Montessori dice, todos los niños se desarrollan a un ritmo distinto, pero en sus primeros años el niño tiene periodos sensibles durante los cuales es especialmente receptivo a ciertos estímulos. El niño posee una intensa motivación hacia su propia autoconstrucción. Su pleno desarrollo es su meta final y única en la vida y trata espontáneamente de alcanzar esa meta a través de la comprensión de su medio ambiente. Su salud emocional y física dependerá prácticamente de ese constante esfuerzo para convertirse en sí mismo. Tiene sensibilidades internas que le permiten escoger de su medio ambiente aquello que es adecuado y necesario para su crecimiento. María Montessori habla en sus libros de una cosita que se llama la orme. Y la orme, ella la menciona como, yo lo relaciono como con una flamita, una llamita que tenemos interna, que nos guía y nos dice hacia dónde caminar. Y esto es lo que ella dice, ¿no? El niño tiene una intensa motivación por autoconstruirse. Por lo tanto, él va internamente sabe hacia dónde ir y hacia dónde caminar y elegir de ese medio ambiente que le rodea lo que es adecuado para ese momento de su desarrollo, ¿vale? Y nosotros usualmente truncamos, como adultos usualmente estamos truncando este proceso, tratando de decidir por el niño y de decir qué tiene que aprender y cómo lo tiene que aprender, ¿vale? María Montessori dice, son periodos en la vida del niño en los que está predispuesto a una característica de su medio ambiente en especial. Ella dice, y cito, un intenso interés de repetir ciertas actividades extensamente sin ninguna razón evidente, hasta que debido a la repetición, una función fresca aparece de repente con fuerza explosiva. ¿Vale? ¿Esto qué quiere decir? Ustedes han observado a los niños que de repente, por ejemplo, cuando están en silencio total, ¿no? Ya sabemos que están ahí en la casa, pero de pronto hay un silencio. Algo están haciendo. Es seguro que algo están haciendo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Pues vamos y observamos, ¿no? A veces antes de observar pegamos el grito, pero lo ideal es que nos acercamos y vemos qué están haciendo. Bueno, pues ya está, como este bebé que está en esta imagen, ¿no? Acomodando las maderas que están en una mesa. Está completamente concentrado. Y nosotros podríamos pensar que es algo, pues, sin sentido o que ya está haciendo una travesura. Sin embargo, por ejemplo, podríamos hablar del periodo sensible del orden. El niño está ordenando estas maderas que se encontró de cierta manera, con cierta lógica que a lo mejor solo él comprende y que después a través de la observación podríamos identificar en qué orden les está acomodando. A lo mejor por tamaños, a lo mejor por formas, a lo mejor por textura, no sabemos, ¿no? No sabemos lo que el niño está viviendo en esa experiencia. Entonces, esto nos dice que el niño tiene cierto interés en hacer esto y en repetirlo muchísimas veces, aunque parezca innecesario, y de pronto algo en su mente sucede que hace un clic
a lo que María Montessori llama una explosión, y entonces el niño comprende algo a través de esta actividad, ¿no? Esta fuerza explosiva se refiere a eso, a que, ¡pum!, nos cae un 20. Eso es lo que sucede en la mente del niño. Le cae un 20 y a través de esta experiencia sensorial que está teniendo, aprende algo, ¿vale? Algo que necesita para su construcción, para la autoconstrucción, ¿vale? Si se le impide al niño que siga este interés de cualquier periodo sensible determinado, su oportunidad para lograr una conquista natural se pierde para siempre, ¿vale? Es importante, por eso, observar antes de actuar, observar antes de interferir, observar muchísimo al niño, porque el mismo niño nos va a decir hacia dónde quiere caminar, hacia dónde va su interés y qué material debemos proporcionarle para cubrir este interés, ¿vale? Los periodos sensibles son diferentes, son varios. El niño va pasando por estos periodos según va creciendo. En algunos se queda más tiempo, en otros se va muy rápido. En otros, la mayoría tienen como un largo periodo, pero tienen un pico, ¿no? A cierta edad, por la que es más importante en esa etapa trabajar con ese periodo sensible y aprovecharlo al máximo. Por ejemplo, el orden se da a los 2 años y medio, entonces en el previo y en el después también tenemos que trabajar con el orden para que se encarne en el niño, porque es una necesidad natural. Y este orden, pues le va a dar también orden mental, ¿vale? Para comprender la lectura, para comprender las matemáticas. Pero el primero, el orden tiene que venir de su ambiente y lo va a buscar en todo momento. El refinamiento de los sentidos, que se da entre los 3 y los 6 años, el desarrollo del movimiento, que está desde que está en el vientre y hasta los 6 años, el lenguaje, que también se da desde que está en el vientre y hasta los 6 años, va pasando por diferentes etapas. También está el periodo sensible de las relaciones sociales o la discriminación de formas, los números, la lectura y la escritura. Aquí está una tablita que simplifica un poquito y nos deja un poco de claridad en cuanto a los periodos sensibles. El movimiento, que es su pico más alto, dura hasta los 6 años, pero su pico más alto se da entre los 0 y los 2 años, ¿no? Que es esta etapa en la que el niño está a todo lo que da buscando su independencia a través del movimiento. El gateo, primero el sentado, el gateo, el voltearse, sostenerse en pie, luego caminar, luego correr, saltar. Todo esto sucede maravillosamente en sus 2 primeros años de vida. Y es uno de sus primeros pasos para lograr la independencia, ¿vale? El refinamiento de los sentidos, que su pico alto está entre el año y los 5 años. Todo este tiempo el niño aprende a través de los sentidos, desarrolla los sentidos constantemente, está en búsqueda de desarrollar estos sentidos. Entonces, en esta etapa, todo lo que le enseñemos, todo lo que le mostremos, tiene que ser de manera sensorial y de manera concreta, ¿vale? Y ya vamos a llegar a ese punto más adelante. El lenguaje se da desde que estamos en el vientre y hasta los 6 años. Es la etapa en la que el niño va pasando por diferentes procesos, diferentes momentos, desde que imita los sonidos, cuando ya emite una palabra, cuando ya crea frases, después cuando ya construye y puede expresar emociones y deseos, y después lo puede traducir con símbolos gráficos y después puede entender los símbolos gráficos también, ¿no? Entonces, todo este proceso maravillosamente se da de los 0 a los 6 años. Hay muchos pedagogos que dicen, no podemos empezar a enseñar a escribir, a leer y escribir hasta los 7 años. Y aquí es una de las primeras, digamos que arroyos contracorriente contra los que nos enfrentamos, ¿no? Y más adelante vamos a ver por qué sí debemos enseñar a leer y escribir antes de los 7 años, siempre y cuando respetemos el interés y la necesidad del niño, ¿vale? El periodo sensible del orden, su pico más alto se da entre el año y medio y los 4 años. Toda esta etapa es muy importante trabajar con ellos el orden, primero externo, porque le da orden interno, orden mental, y también es la etapa en la que el niño por sí solo busca este orden. Si pasamos esta etapa, será muy difícil que después la consigamos. Está la etapa de la socialización, el periodo sensible de la socialización, que va de los 2 años y medio hasta los 6, ¿no? Y esto es muy curioso porque
Muchas veces cuando estamos en casa y pues de pronto tenemos la necesidad de que el niño, o nos dicen, ¿no? Ya mételo a la guardería para que socialice, ¿no? Cuando lo metes a la guardería, pues de los 0 a los 3 años, yo puedo decir que incluso a veces hasta los 3 años y medio, los niños no socializan, el trabajo es individual. Aunque estén en grupo, aunque estén con más niños, el trabajo está siendo individual. Muy pocas veces los verás jugando en parejas o en grupo. Todo el trabajo es individual, así que ¿cuál es la prisa por meterlos a la guardería? ¿No? En esta etapa más bien están desarrollando su autoestima y esa autoestima la generan a través también del contacto con mamá, ¿no? De estas emociones que van regulando y que van trabajando a través del contacto con mamá y papá o con los hermanos. Más con mamá y papá. Ya a partir de los 3 años, puedo decir que a veces hasta 3 años y medio, entonces ya ahora sí empiezan a buscar al otro, ¿no? A querer compartir con el otro, a socializar. Pero antes de esto, pues no tiene mucho caso que estén en la guardería. Al final el trabajo va a ser individual, ¿vale? Si es por socialización, obviamente por la razón por la que lo quieres meter a la guardería, ¿no? En mi caso, por ejemplo, mis hijos, la más pequeña entró a los 45 días, pues porque yo tenía que trabajar, ¿no? Son condiciones diferentes, pero bueno, es importante mencionarlo porque a veces hay actualmente yo he visto a las mamás con una necesidad, ya una prisa por meterlos a la guardería que de pronto dices, espera, ¿no? O sea, si no tienes, ¿por qué? Si no hay una necesidad detrás de real, eso, como que tengas que trabajar o como que haya alguna cosa, específica, bueno, pues no hay prisa, ¿no? Ya después de los 3 años va a estar toda su vida en la escuela, entonces, ¿cuál es la prisa? No se preocupen, no se estresen por eso. Está también el periodo sensible de la sensibilidad musical, que va de los 2 años y hasta los 6 años. Aquí podemos trabajar y utilizar la música como un medio para aprender diferentes cosas. El pensamiento matemático empieza, o el pico, digamos, más alto es de entre los 4 años en adelante. Aquí lo pongo hasta los 6 porque es la etapa en la que vamos a estar hablando casi siempre, pero de los 4 años en adelante. ¿Por qué? Porque antes de esto el niño todavía no tiene un pensamiento abstracto y las matemáticas son abstractas. A pesar de que las vamos a trabajar en Montessori de una manera sensorial, el proceso es un proceso de abstracción que se vive con la madurez mental y entonces antes de esta etapa los niños no están preparados para un pensamiento abstracto, ¿vale? Muchas veces nos podemos encontrar con niños que ya saben contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pero cuando les muestras la cantidad, no pueden contarla realmente, ¿no? O cuando muestras el símbolo gráfico, el número, tampoco lo reconocen, pero ya memorizan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces son cosas muy diferentes, ¿vale? El proceso de abstracción es otro, que también profundizamos en el otro curso, en el curso de la siguiente semana, que es Matemáticas con Montessori, que también está muy interesante. Y bueno, pero esto sucede a partir de los 4 años. En promedio, vamos, todos estos datos o esta información que les estoy dando es un promedio, ¿no? Cada niño es único y diferente y algunos empiezan un poquito antes o algunos empiezan un poquito después, algunos les dura más, algunos les dura menos, estos periodos sensibles, ¿vale? Pero bueno, es el promedio, ¿no? Digamos, desde la observación de María Montessori y de muchos de los que apoyamos el método. La lectura y escritura, este es un proceso que su pico más alto se da entre los 3 y 5 años. Imagínense si nos esperamos hasta los 7 años. Control de esfínteres se da entre el año y medio y los 3 años y medio. Esta es como la etapa en la que podría tener una madurez más real el niño para comenzar a trabajar con el control de esfínteres. También está el periodo sensible de la espacialidad, que se da a partir de los 3 años. ¿Vale? Esta tablita se las voy a mandar en el grupo de WhatsApp. El de la espacialidad, ¿de qué se refiere? Se refiere a la lateralidad, a medir tu espacio, tu cuerpo, hasta dónde salta, hasta dónde se mueve, las distancias entre una persona y otra o entre un objeto y tú. Toda esta parte de la coordinación visomotora es la espacialidad. Gracias. ¿Cuáles son o cómo identifico los periodos sensibles? Hay que saber que los periodos sensibles son temporales. Están solo un corto periodo de tiempo.
son irrepetibles, es decir, no los vamos a encontrar en la etapa adulta, ni en la adolescencia, ni en la pubertad, solo los encontramos en esta etapa de los 0 a los 6 años. Algunos se extienden más, ¿no? Por ejemplo, el proceso de las matemáticas se extiende un poquito más, pero los encontramos en esta etapa. Se superponen, es decir, que pueden haber varios periodos sensibles al mismo tiempo. Puedo estar en el periodo sensible del orden y también en el movimiento y también en el periodo sensible del lenguaje. Por ejemplo, un niño de 2 años, 2 años y medio, puede pasar por estos 3 periodos al mismo tiempo. El periodo hay un periodo sensible de las cosas pequeñas también, ¿no? Que se detienen a observar hasta la pelusa que hay en la mesa, la están observando, por ejemplo, ¿no? Entonces, pueden haber varios periodos sensibles al mismo tiempo. Otra característica es que predisponen a la concentración. Es decir, cuando el niño está en un periodo sensible, se va a concentrar muchísimo en esa actividad en específico, ¿no? Por ejemplo, un niño que está en el periodo sensible del movimiento, si está aprendiendo a caminar, lo va a intentar miles y miles y miles de veces porque está concentrado, se concentra en la actividad, ¿vale? Tiene minutos de concentración espontánea con esa actividad, es decir, pueden estar bañándose, pero si de pronto se encuentra con que tiene que ordenar los muñequitos que están en la tina, pues lo va a hacer espontáneamente. Pueden estar en casa de mamá o en casa de la abuela y igual lo va a hacer, porque surge espontáneamente, ¿vale? Repite sin motivo aparente esta actividad, sí, también pueden ver que lo hace una vez, 2 veces, ¿no? Esto de andar caminando, ¿no? Cuando el niño está aprendiendo a caminar, lo hace todo el día, es incansable. Las que nos cansamos somos las mamás que tenemos que estar ahí medio agachadas y la cadera, la espalda no nos da, pero por ellos lo hacen todo el día miles de veces, ¿vale? Porque está en este proceso de la autoperfección. Durante días consecutivos se interesa por ese aspecto y se detiene en él constantemente, ¿vale? Hasta que lo consigue, o hasta que pasa el periodo sensible, o hasta que pasa este interés, esta necesidad es cubierta, entonces puedo dejarlo ir, ¿no? La ORME le dice, tengo que cubrir esta necesidad, y cuando esa necesidad se ha cubierto, cambia de actividad, cambia por otra cosa. Encuentra ese aspecto en lugares o momentos que no se te habrían ocurrido. Por ejemplo, ordena una habitación fuera de su casa, ¿no? Es lo que les decía. Puede llegar a la casa de la abuela y hacer exactamente lo mismo. Ordenar esa habitación que a lo mejor en tu casa se estaba ordenando o ordenó el día de ayer, pues hoy en la casa de la abuela, pues la va a ordenar. O va a ordenar los muñequitos. O le va a dar por probar si puede saltar las escaleras, ¿no? En cualquier lugar. En el centro comercial, en la casa de los tíos, en el restaurante, y entonces de pronto decimos, ay, ¿por qué no te estás quieto? Bueno, pues porque él tiene una necesidad diferente a la nuestra. Así de simple. ¿Vale? Muy bien, hasta aquí. ¿Dudas, comentarios? ¿Todo quedó claro? ¿Comprendemos qué son los periodos sensibles? Pues de comprenderlo, sí, lo difícil es como estar ahí al pendiente de la observación y sí realmente darse el tiempo y el detalle de ver qué actividad es por la que está pasando, bueno, qué periodo Identificar. sensible está. Ajá. Claro. Y justo es lo que vamos a hacer. Ese es el ejercicio que se van a llevar el día de hoy, ¿vale? El ejercicio de este día es que van a observar 30 minutos. Van a elegir para toda la semana, van a elegir a uno de sus hijos o a uno de sus estudiantes, como ustedes elijan, como ustedes prefieran. Van a elegir a uno de ellos, quizá el que esté en la etapa, pues que puedan ustedes como aplicar más las cosas que vamos a ver en este taller. Entonces, elijan a uno de sus hijos o algún estudiante y vamos a observarlo 30 minutos. ¿Cómo lo vamos a observar? Vamos a observar imparcialmente, sin juicios, ¿vale? Como si estuviéramos observando una planta, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿Qué hace? ¿Cómo se mueve? ¿En qué se detiene? Si algo externo lo impulsa o lo distrae, o qué pasa en esa actividad que está realizando 30 minutos, ¿vale? Así sea comer, así sea que se está despertando, o así sea que está haciendo alguna actividad manual, yo qué sé.
30 minutos, van a observarlo y van a escribir detalladamente todo lo que observen, sin juicios, sin, ay, es que como yo le enseñé a dibujar, pues ahora ya no. Vamos simplemente a describir lo que vemos, ¿ok? Lo vamos a escribir y lo van a subir a la plataforma de Classroom, ¿ok? En esta observación, también vamos a tratar de identificar en qué periodo o qué periodo sensible se encuentra. De estos que vimos, en qué periodo se encuentra nuestro hijo, hija o estudiante, ¿vale? Y lo vamos a escribir también debajo de nuestra observación, ¿ok? Ese va a ser el ejercicio que se van a llevar. Lo pueden hacer hoy, no creo que ya les dé tiempo, mañana, durante el día, dense tiempo de observar, de escribir, de anotar, todo lo que perciban, ¿vale? Detalladamente lo que observen. Hay algunas mamás que me escriben así, hasta por minuto, 11:01, 11:02, 11:03, ¿no? Esa es una manera. Otra es a manera de simplemente contar la historia, ¿no? Otra es como un listado, como ustedes deseen hacerlo, pero descríbanme con detalle lo que está sucediendo esos 30 minutos, ¿vale? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran sumar, comentar antes de irnos? Creo que, bueno, al menos de mi parte, no. Nada más sería ya cuestión de ponerlo en práctica. Buenísimo, buenísimo. Vas a ver que te vas a dar cuenta de muchas cosas, estoy segura. ¿Alguien más? ¿Todo bien? También me pueden hacer así, sí, y ya, con eso ya nos entendimos. ¿Vale? Buenísimo. Muy bien, pues nos vemos mañana, 8:30, por el mismo canal, a la misma hora y por el mismo canal nos vemos 8:30. Traigan su libreta nuevamente, entreguen sus ejercicios. Algo que olvidé de mencionar es que para que puedan recibir su constancia, necesitan haber entregado todos los ejercicios, ¿vale? Entonces, ya sea que los entreguen, sí, a ver, yo no me pongo en que a fuerza me lo tienen que entregar mañana. Si por alguna razón laboral o con los hijos, familiar, lo que sea, se van retrasando, no pasa nada, pero sí es importante que al final estén entregadas, ¿vale? Buenísimo. Pues nos vemos mañana, chicas. Muchas gracias y descansen. Chao, chao. Bye, bye.